Bienvenidos a este espacio donde vamos a abordar el tema de la salud desde una perspectiva integral. Soy la doctora Daniela Barzallo, psicóloga clínica y neuropsicóloga infantil. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es esa conexión entre lo que sentimos y lo que refleja nuestra piel. Esa relación entre lo dermatológico y lo emocional. Para ello me acompaña el doctor Juan Francisco Barzallo, dermatólogo, quien tiene una amplia experiencia con el tema de enfermedades mentales. Juan Francisco, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Daniela. Ok, bueno, vamos a hablar sobre un tema súper importante y quisiera que empezáramos, Juan Francisco, definiendo qué es la psicodermatología. Bueno, para empezar, la psicodermatología o psicodermatosis es una amplia gama de enfermedades que nosotros vemos como dermatólogos. Es una rama que nosotros lo topamos y lo vemos y con cierta frecuencia. Lo que pasa es que probablemente no está tan divulgado y muy probablemente el paciente no va donde el dermatólogo, sino directamente a veces llega donde el psicólogo o directamente donde el psiquiatra. Pero son ese tipo de enfermedades que el paciente lo va haciendo en su mente poco a poco. ¿Eso qué quiere decir? Que llega en un punto que tanto es la alteración que empieza a somatizar. ¿Somatizar qué quiere decir? Que tú expresas algo. Es decir, tu piel en contacto con su entorno, con la parte emocional, puede crear una enfermedad. Ahí es donde trabaja lo que nosotros hablamos del subconsciente. Pero el subconsciente en una persona puede ser más fuerte que en otras. Y el subconsciente, ¿qué quiere decir? Que te quiere sacar de alguna manera de la realidad que tú en ese momento estás viviendo como persona. Puedes estar pasando por un luto, puedes estar pasando por un problema muy grave, etcétera. Tu mente va a tratar de sacarte de ese entorno y busca en tu parte genética dónde puede actuar. Todos nacemos en su mayoría ya con las enfermedades, genéticamente está comprobado, Así y se es. van a ir desarrollando poco a poco. Entonces, ese subconsciente puede llegar y determinar, decir, mire, este paciente tiene tendencia, porque tuvo una herencia de alguna psicosis, de alguna depresión. Y eso hace que se exprese. Ahí es donde el paciente empieza a somatizar y se empiezan a expresar una serie de enfermedades que pueden transformarse ya en enfermedades psiquiátricas. Hay otras enfermedades que vamos a ir desarrollando que no tienen que ver con la parte psiquiátrica, pero sí tienen que ver con su parte emocional. Así es, exactamente, ¿no? Y justamente cuando hablamos desde el lado de la psicología, vemos que hay afectaciones visibles en nuestra piel. Por ejemplo, cuando hablamos de los niños, los adolescentes, vemos que hay esa afectación, que son síntomas que se empiezan a notar en la piel. Porque la piel no solamente nos protege, sino que la piel comunica algo que está pasando en nuestro interior. Justamente lo que tú decías, que empezamos a somatizar, que es cuando pasa de que cuando nosotros no podemos hablar, el cuerpo empieza a expresar lo que sentimos por dentro. Entonces, cuéntame un poquito. Hay un tema también que es súper importante, que generalmente uno escucha decir que todo es psicológico y generalmente se ve como algo negativo, ¿sí? Negativo, porque la gente tiene como que ese miedo, ¿no? Ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay altos niveles de estrés o ansiedad a nivel fisiológico? Bueno, como tú sabes, la persona es un ente completo. Y yo siempre eso explico a todos mis pacientes y no solo a ellos, sino que es importante agrupar al entorno familiar. Cuando se expresan este tipo de situaciones o se están desarrollando cierto tipo de enfermedades que tienen que ver con la parte emocional, hay que tender a reunirse con el entorno, ya sea del niño, ya sea del adolescente, ya sea quienes viven muy cerca de la persona que está pasando por ese punto, para uno como profesional darse cuenta qué es lo que está pasando.
Todos los profesionales tenemos un límite y ahí es donde viene el siguiente paso. Pero si no hacemos un buen diagnóstico, una buena historia clínica, no podemos trabajar de manera multidisciplinaria para después poder delegar a otro profesional que está en ese ámbito. Ahora, si hablamos que la persona es un entorno, mejor dicho, que vive en un entorno, pero tiene que ser catalogado de manera completa, estamos hablando que no puede separar la mente del cuerpo, Ujú. ¿no? Como lo quieran llamar, muchas personas su espíritu, su personalidad, como lo quieran llamar, pero no lo podemos separar. Es decir, el cuerpo expresa, como tú bien lo dijiste, algo que muy probablemente está primero desarrollándose en la mente y luego que se desarrolló en la mente somatiza. Pero ¿cómo nos habla? Eso yo les digo a mis pacientes, tu piel te está hablando. ¿Qué te quiere decir tu piel? Entonces muchas veces no entienden lo que uno le quiere decir, pero es verdad, porque estamos acostumbrados a nuestro lenguaje oral. O una persona que es ciega tiene otra clase de lenguaje, una persona que es muda, pues tiene otra clase de lenguaje. Pero ¿cómo expresa tu consciente a la persona que algo está pasando? El lenguaje es a través de su piel. No solo es la piel, obviamente, porque la piel es el órgano más grande que existe en nuestro cuerpo, pero sí se puede hacer visible el subconsciente. Si hablamos para que nos entiendan como que es muy inteligente, pues lo toma de esa manera. Ahora, no solo hay personas que expresan en su piel, porque se puede expresar en otros órganos. Entonces hay pacientes que pueden somatizar, no en la piel, ¿por qué? Porque genéticamente a lo mejor está protegido, pero Ujú. le puede dar una gastritis, Así le es. puede dar un infarto, le puede dar problemas estomacales, etcétera. Entonces, en el mapa genético, el subconsciente busca dónde puede actuar, pero si hablamos de la piel, lo va a hablar a través de somatizar o transformarse en alguna enfermedad. Exactamente, lo que tú acabas de decir es muy importante porque la gente desconoce lo que pasa con la piel, qué quiere decir en la piel a través de la psicología. Lo que la gente desconoce es ese tema de cómo me siento yo conmigo mismo y esa relación, esa conexión que yo hago con los demás. Y la piel viene a representar como una protección, ¿sí? Y cuando hablamos de límites, cosas que nos están pasando, situaciones que queremos a veces romper con los demás y no podemos, la piel se ve afectada y por esa razón a veces puede ser que se te genere una dermatitis, puede ser que se te genere un tema de acné y porque empiezas a somatizar, pero eso en psicología es lo que pasa cuando hablamos de una somatización a través de la piel y es más evidente cuando hablamos de niños o adolescentes. Si a un adulto, Juan Francisco, nos cuesta decir las cosas, mucho más a los pequeños, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo ellos empiezan a expresar esto? Nosotros hemos visto cuando nos traen a los niños o a los adolescentes que vemos el motivo de consulta y cuando pasamos la parte psicológica vemos que algo está sucediendo con ellos. Y ellos, por ejemplo, empiezan con una situación de tricotilomanía, que es cuando los niños o adolescentes se muerden las uñas, pasa hasta con los adultos. Se muerden las uñas, se hacen tanto daño a veces, se arrancan los pellejitos que el dedo empieza a sangrar. También situaciones como de rascado compulsivo, que tienen que ver cuando se genera una dermatitis, ¿sí? Una dermatitis. A veces cuando son etapas de exámenes escolares, a veces me saben decir a mí, es que hoy va a faltar tal paciente y se le generó una dermatitis ese día, ¿no? Porque la ansiedad, el estrés que empieza a sentir el paciente puede ser tan grande y por esa razón se le genera ese día una irritación mayor. Y también cuando hablamos de tics nerviosos, que estos están relacionados con temas de ansiedad en los niños. Y es lo que vamos a abordar en los procesos terapéuticos. Ahora, siempre a la audiencia le va a interesar los casos reales. Entonces, cuéntanos un poquito, Juan Francisco, desde tu experiencia, ¿qué caso tú has observado claramente cuando ha habido esta conexión entre mente y piel? Bueno, ya nos vamos enfocando un poquito más, pero ya nos expresamos de que nuestro subconsciente, que es la parte que maneja nuestra parte emocional,
se conecta con diferentes órganos para somatizar una enfermedad. Pero ¿cómo lo hace? ¿No es cierto? Entonces, nuestro cerebro produce sustancias, produce hormonas, produce neurotransmisores, una cantidad de sustancias que tienen que ver con nuestra parte de funcionamiento normal. Ahí es donde viene la acción de la parte del subconsciente que muchas veces puede alterar o puede hacer que una enfermedad se exprese de mayor manera en un individuo que en otro, dependiendo de la situación de la parte genética para tener una predisposición más hacia una enfermedad o a otra. Porque pueden desarrollar también enfermedades mentales. Nosotros las llamamos delusiones, ¿no? Que es Ujú. otro tipo, pero son alteraciones ya psiquiátricas o mentales, como por decirte una delusión parasitaria. Es decir, te llega un paciente que te dice que tiene parásitos en su piel. Y te muestra, te saca un papelito y te dice, mire doctor, aquí yo me saqué los parásitos que están acá. ¿Y tú qué ves en la piel? Ves una cantidad de cicatrices, de daño que se autogeneran las personas como para, de alguna manera, demostrar que en verdad existe una enfermedad. Y Ujú. tú observas el papelito, lo que te trajo, y ves que hay simplemente restos de piel. No hay parásitos. Pero el paciente ve los parásitos. ¿Cómo tú le dices a ese paciente que no ve los parásitos? Ujú. Oh, hay ciertos profesionales que dicen, no, usted está loco, no se ve nada. No, 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 es que no hay cómo hacerlo de esa manera, porque el paciente lo ve. Ujú. Eso ya es una situación psiquiátrica, en la cual tú en su entorno tienes que reunirte con los familiares y decirle, usted ve aquí los parásitos, claro, en ausencia del Ujú. paciente, mira, aquí dice que hay parásitos y no hay parásitos. Entonces, hacerles entender que está pasando ya por un problema psiquiátrico, por un problema ya mental que ya no es parte de nuestra especialidad y tendremos que delegarlo pues al psiquiatra Ujú. en ese ámbito. En cambio, en las otras enfermedades que son las comunes, como por ejemplo decir acné, de un momento a otro, tanto un hombre como una mujer tiene un brote exagerado de acné. Ahora, siempre tenemos que irnos a la fisiopatología de las enfermedades. Por ahí tenemos que arrancar. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en el acné? El acné tiene que ver con la edad. Tú ves un adolescente con granitos, Ujú. es un paciente que está creciendo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es parte de su desarrollo. Tiene que producir hormonas para desarrollarse. Ahora, lo que pasa es que como en todo, no todo es 100%, no es como nosotros quisiéramos. Así es. Esas hormonas que tú mismo produces actúan sobre ciertos lugares, que en este caso son las glándulas sebáceas, que son las que producen el sebito, la grasita en nuestra piel. Pero esas glándulas tienen receptores en donde actúan las hormonas que se están produciendo y hacen que esta glándula produzca una hipertrofia, es decir, que la glándula se agranda y si se agranda, ¿qué va a producir? Mayor cantidad de sebo. Y al producir una mayor cantidad de sebo no va a poder salir por el poro y se va a tapar. Y ahí se inicia todo el proceso del acné, el normal. Pero ¿qué sucede? Más en las mujercitas que en los varones, obviamente la producción hormonal es diferente, porque estamos hablando que en la mujer tiene que ver con los ovarios. Pero esos ovarios es probable que adicionalmente tengan alguna afectación adicional. Pueden tener unos quistes. Y Ujú. esos quistes a la larga generan mayor cantidad de hormonas. Entonces, si tú ya le pones la edad, le pones el ovario, ¿no es cierto? Y adicionalmente le pones el estrés, el momento que está haciendo, qué sé yo, tiene exámenes, qué sé yo, tiene un novio, qué sé yo, tiene un problema familiar, su parte emocional se va a alterar y ¿qué va a pasar? Va a influenciar para que se produzca mayor cantidad de hormonas. Ya las hormonas que produce el ovario, más las del quiste, más la parte emocional,
conlleva a que tenga una carga hormonal mucho más grande. ¿Y dónde va a actuar? Sobre las glándulas y vienen los brotes de acné. Ujú. Entonces, todo tiene una explicación. ¿Ah? Pero tú dirías, ¿pero por qué este tiene más acné y otro? Y viene la carga genética, viene la parte del entorno emocional, etcétera. En el hombre no podemos nosotros tratar la parte hormonal, en la mujer sí lo podemos controlar, pero en el hombre no. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo paciente que entra en un problema de estrés es lo mismo. Empieza a generar mayor cantidad de hormonas y esas hormonas directamente van a dónde? Van a las glándulas sebáceas y se produce mayor cantidad de acné. Ahora, adicionalmente a eso, hay otras cosas externas que hacen que vengan los brotes de acné. Entonces, por ejemplo, por decirte, empiezan a esa edad a hacer ejercicio, empiezan a tomar proteínas, empiezan a tomar vitaminas, etcétera, que no es que sean malas, y no es que a todos les va a generar más, pero resulta que dentro del metabolismo, esas sustancias que son hechas en los laboratorios, en el metabolismo se degradan en hormonas. Ujú. Entonces, mira la suma, la predisposición genética más la ingesta de algo externo que produce más hormonas, vienen los brotes más fuertes de acné. Por eso habrás visto que muchos deportistas tienen muchos cicatrices a veces en Sí. su piel y es producto de esta ingesta externa. Las proteínas, las vitaminas que están en nuestros alimentos tienen otro metabolismo. Ujú. Mira cómo es de diferente todo esto y actúan de diferente manera y no generan más hormonas. Entonces la alimentación sana ayuda a que el paciente más bien no genere, no exprese en el acné hablando este tipo de situaciones. Ahora, obviamente, pues no es el tema, pero ¿qué es? ¿En dónde va a terminar esto? Que es lo que tú me Ujú. preguntaste. En la afectación emocional. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, un paciente, un jovencito que está en crecimiento, que está haciendo ejercicio, empieza a aparecer toda esta parte de brotes en su cara y muchos de ellos entran en depresión. Ujú. No quieren salir, ahora depende de cada uno. Hay gente que es más ansiosa que otra, más pacientes que unos más, que con una sola lesión que lo presenten ellos ya no salen de la casa. Y hay otros pacientes que verdaderamente van a la consulta porque los llevan sus familiares. Y yo les pregunto, ¿pero qué tanto te afecta socialmente esto? Me dice, "No, a mí no, creo que es de la edad, pero a otros sí". Ujú. Ahí es donde viene el punto, ¿no es cierto? Que es la calidad de vida. Ahí es donde nosotros también como profesionales tenemos que elegir qué tipo de tratamiento o qué tan rápido podemos actuar para ayudarle a ese paciente. Porque ese paciente con una alteración psicológica puede llegar a autolastimarse, a deprimirse, o a tener algún otro tipo de situación que puede hasta en ciertos casos comprometer hasta la vida. Ujú. Si ese es un caso de acné. Tú hablaste un momentito de los niños que se rascan, etcétera, que probablemente tienen la predisposición genética a la dermatitis atópica. Ujú. La dermatitis atópica es un tipo de piel especial que lo que tiene es una falla, genéticamente hablando, estructural. Si nosotros vemos, o para ponerte un símil, nuestra piel es como una pared de ladrillos. Si tu pared está bien hecha, es una pared que tú la ves perfecta, no está de un lado, no está de otra. Si le llega el agua, si le llega alguna cosa, tú la limpias y no pasa nada con esa pared porque sus ladrillos son fuertes, porque lo que pusiste encima son fuertes. Esa es la parte genética, pero resulta que en estos niños tienen una deficiencia de algo que a esos ladrillos, que nosotros para que nos entiendan las personas, es el cemento que une los ladrillos. Ujú. Ellos no tienen un buen cemento. O pusieron, como cuando ha habido los terremotos, pusieron arena, ¿no es cierto? Pusieron arena de mar y con eso hicieron los edificios. En un movimiento así se caen. Acá pasa lo mismo. Entonces, cuando entra agua, cuando entra el polvo, cuando le ponen el alcohol, cuando le bañan, cuando utilizan un jabón muy fuerte, etcétera, esos ladrillos pierden esa adhesión. Entonces, si pierdes la adhesión, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿qué sucede? Ya te hablo de la fisiopatología. Eso es lo que tiene ese niño. Entonces, ¿qué pasa cuando se altera? Entonces es un niño que tiene una predisposición genética ya para una dermatitis atópica. Su subconsciente produce lo que hablamos hace un momento de esa cantidad de Ujú. hormonas, de neurotransmisores,
En cambio, no van a actuar a favor de él, sino en contra. Y si no tiene una buena pared, cualquier sustancia que penetra produce una reacción. Ujú, Se produce la reacción sistémica, inmunológicamente está muy alterado, y adicionalmente el niño se rasca. ujú. Y al rascarse, ¿qué sucede? Puede penetrar cualquier cosa hacia adentro. Entonces esos niños se alteran con mayor facilidad. Y si el entorno de ellos también no ha recibido la información, no le van a ayudar. Entonces ahí viene el resto de situaciones en la cual justamente pues ya entra el dermatólogo para reparar esa pared, para decirle que tiene que utilizar un sustituto del jabón para que no le quite la poquita grasa que produce o protección de la piel. Y la otra parte pues la psicológica, porque si ese niño está alterado, su piel está alterada, ¿no es cierto? Ujú, Es decir, la piel refleja lo que está pasando por adentro. ujú. Claro, y justamente eso también pasa con el área emocional, cuando hablamos de la autoestima. Si eso no está bien forjado en los primeros, al menos 5 años, cuando viene alguna crítica o si les dicen algo de la apariencia física y eso no está bien forjado, bien estructurado, que tiene que ver con su entorno familiar, que son los cimientos, ¿no? De todo esto a nivel emocional, ese niño se cae. Se cae. Y es cuando escuchamos en las historias clínicas, cuando estamos abriendo cómo es la vida de ese paciente y nos dicen, es que él es muy sensible, se pone mal, no se lleva bien con el papá le dice algo y empieza a ponerse muy ansioso o agresivo. Entonces, porque puede ser que el adolescente sienta como un ataque a su apariencia física. Entonces, efectivamente, cuando también hablamos de que el paciente ha tenido cambios en su vida, esto también le va a generar alguna situación. A veces hay chicos que vemos que les sudan las manos, que se ponen muy nerviosos, viene el acné y como tú decías, ¿no? En algunos va a ser más evidente que en otros, va a ser un poco más fuerte y va a tener también que ver el área emocional, cómo está el entorno de ese niño o ese adolescente para que pase eso. Entonces, algo muy interesante que tú conversabas es sobre este caso de que el paciente que veía los parásitos en la piel. Por ejemplo, allí derivaste a psiquiatría, ¿no es Claro. cierto? ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con psiquiatría, con ese profesional? Para luego, posteriormente, pues terminar el trabajo dermatológico. Bueno, hay varias fases, ¿no? Ujú, La primera fase es crear la empatía con el paciente. ujú, Eh, Más o menos como se conoce, hay que seguirle la corriente, ujú, porque tienes que darle la razón, si no ese paciente se levanta y se va. Eh, la primera etapa es tratar de, a través de un tratamiento que en realidad no es que tenga un potencial sobre, en este caso, ponte los parásitos, tú vas a utilizar un placebo, ¿eh? ujú, Es la primera fase. Entonces, creaste empatía con el paciente y le dijiste, sí, oiga, qué pena, mire esos parásitos, ¿dónde se habrá contagiado? Pero le vamos a curar. Y le mandas un placebo, le puedes ujú. mandar a chupar azúcar. Claro. Y le dices, mira, con esto, porque tienes que convencerle a ese paciente en primer lugar, tienes que crear esa empatía para después poderle diferir a un psiquiatra, porque él no va a Ujú, aceptar eso. Entonces, le mandas un placebo y le ves en 2 semanas. Con eso tú vas a comprobar qué tan profundo en verdad está la enfermedad psiquiátrica del paciente, porque regresa en 2 semanas. Y regresa y en la mayoría de casos dice, doctor, me curé. Yo te dije, porque te estoy mandando el ujú, mejor medicamento para los parásitos. Le quitas el fundamento al paciente porque le mandaste un tratamiento para los parásitos. ujú, ¿Qué tiene que hacer? Tiene que curarse, porque si no, ¿cómo? Entonces, porque es parte de la mente cómo juega. O sea, el paciente psiquiátrico o el que tiene un problema de alteración, por lo general son muy inteligentes porque ven la manera de alguna manera, buscar algo que tú no sabes, ujú. una situación de manipulación, o puede haber muchos factores en esto. Entonces ahí es donde entramos un poquito nosotros en el área de la psicología para poder determinar qué mismo se trata. El paciente, por lo general, si tiene simplemente algún tipo de alteración que
que no era tan profunda. Dice, gracias, doctor. Sí, entonces ahora una cremita y con esto ya. Pero pasa en muchos casos que regresa y dice, doctor, ya me curé de los parásitos. Pero en cambio ahora presenta otro problema. ¿Como cuál, por Por ejemplo? ejemplo, cuando tú te automutilas, Mm, ¿ya? Entonces, ujú, por ejemplo, dice, mira, me están apareciendo estos lastimados acá. Y tú claramente ves que son aruñazos. O cogen una gilet y se empiezan a cortar. ujú, Y te dicen, mira, eso me empezó a aparecer. Como que empieza el reto, ¿no? De ellos contra uno. Y tú le dices, ¿pero qué pasó? No, así amaneció. Así ujú, está. Entonces tú ahí, tú verdaderamente tú ya ves que muy probablemente pues hay un fondo psiquiátrico que es peligroso para la vida del paciente. Y si hacen el tratamiento psiquiátrico, luego regresan y sí, en cambio regresan después para que le trates la cicatriz, ujú. ¿no? Entonces dice, ahora Claro. mira, sí, doctor, mira qué bueno que me mandaste, porque entró en la lógica de que hay algo. Uno tiene que convencerle luego de ese segundo paso de que ese tipo de problema que tiene ese paciente ya no está en tus manos, de que Ujú, necesita una ayuda profesional y que tú vas a estar a ese paciente apoyándole todo el tiempo, pero que tiene que regresar. Entonces ahora yo te remito, tú vas donde el colega, él te va a ayudar y luego vienes para yo ayudarte ujú, a quitarte esas cicatrices. ¿Por qué? Porque eso es un estigma social. ujú, Ahí viene otra vez lo de la autoestima, ahí viene la ansiedad, que siguen viéndose y dicen, no, yo no quiero ver estas cicatrices. ¿Por qué? Llegan tapados, ya no pueden utilizar ujú. una camiseta, una blusa, porque todo el mundo les ve como que han intentado alguna cosa en contra de ellos mismos. Entonces, verdaderamente es un problema porque entras en un círculo vicioso en el cual tienes que tratar de romper. Si no, no se va a solucionar y muchas de las veces los pacientes tienen que ser internados. Y eso ya depende de los colegas profesionales que lo Ujú. traten y luego te lo remiten en cambio ya solo para tratar la parte física o externa de la piel. Y es que el trabajo interdisciplinario es muy importante, porque como en este caso tú contabas, no era ya algo que podría ser aparentemente solo psicológico, era ya un tema psiquiátrico. Y esa persona pues debe no solo tener un tratamiento dermatológico, también tiene que ser visto por el médico psiquiatra porque algo está pasando con él. Entonces tiene que tratarse también en ese sentido que vendría a ser el origen, ¿no? Y a veces también no puede ser un tema psicológico el origen de una situación, pero si está, por ejemplo, con una dermatitis o una situación de acné y está presentando una situación de alto nivel de estrés, ya sea en el trabajo, o sea con la pareja, o sea en el resto del entorno familiar, puede agravarse ese cuadro, ¿no? Y como tú decías, se genera una situación de alto nivel de ansiedad o pueden haber cuadros depresivos. Y es muy importante por eso realizar el trabajo interdisciplinario. Ahora, en mi experiencia, cuando se han trabajado ambas disciplinas, nosotros vemos que no solamente el paciente empieza a mejorar, sino que también empieza a sentirse más comprendido, más entendido por la persona que le está atendiendo, que algo le está pasando. Entonces, ahora yo creo que podríamos dar unos consejos sencillos para las personas que nos están escuchando sobre qué puede hacer una persona que empieza a notar unas señales de que algo puede estar pasando con su piel. Bueno, ahí entramos ya en el otro tipo de enfermedades que generan mucho problema porque afectan ya la parte externa de su Ujú, piel, ¿no es cierto? Porque diríamos que una enfermedad, por decirte una psoriasis, que es una enfermedad que lo que hace es normalmente nuestra piel se recambia cada 3 semanas, en estos pacientes cambian cada 3 días, se va engrosando y se forman unas placas muy grandes. En otros pacientes donde presentan una mancha, que se puede, probablemente puede ser un vitiligo. ¿y qué otro tipo de enfermedades, aparte del acné, la dermatitis, podríamos hablar en el tema de la dermatología? Porque se ha escuchado muchísimo hablar, porque es algo que está muy de moda, siempre ha habido, pero el día de hoy se está hablando mucho, que es el tema de la inflamación, el famoso cortisol. ¿Qué pasa con eso? Bueno, qué bueno que lo topas, porque ya que hemos desarrollado el tema, podemos profundizar un poquito más en cosas que hoy en día
la gente lo sabe. Antes el médico simplemente era el que hacía la disertación y el paciente muchas veces lo asumía casi como un sacerdote, luego cuando ya le mandabas a rezar. Pero hoy en día el paciente viene y te cuestiona y te pregunta y te genera una cantidad de situaciones que son correctas porque es mucho más fácil hablar con una persona entendida y mucho más si ya buscó de su enfermedad para generar una charla, porque con un paciente hay que crear esa empatía. Entonces ellos ya te hablan, dice doctor, y no me va a mandar a hacer, por ejemplo, un examen para ver cómo estoy del cortisol. Tú muchas veces te quedas pensando y dices, él ha venido leyendo algo y sí es importante eh, aclararle de qué se trata. Entonces, la famosa hormona del estrés, ese es el cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros la generamos, pero como todo lo que generamos es para nuestro bien, mientras tú estés en homeostasis, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que tú vivas con tu mente y con tu cuerpo bien. Ujú. Tienes que vivirlo de una manera relajada. Es decir, luego de una consulta con Daniela queda el cortisol, pero bajito, ¿no es cierto? Súper bajo. Eso. Entonces, eso es importante porque nosotros tenemos que vivir, el ser humano tiene una máquina, es una máquina de producción de todo. Y necesita alimentarse, y necesita metabolizarse, necesita desarrollarse, necesita el entorno social, necesita las emociones, hasta que algo se rompe. ¿Y qué pasa? Se alteran. ¿Qué se alteran? Las hormonas. Entonces, una de ellas que se altera con el estrés es el cortisol. Ujú. Entonces, médicamente hablando, el cortisol que se produce en unas glándulas que están por arriba de los riñones, se llaman suprarrenales, ellas cumplen un ciclo en nuestro cuerpo. Entonces, empiezan en la mañana y te ayudan a que tú estés bien, ¿no es cierto? Y van bajando en la noche para que tú, en cambio, puedas descansar. Pero imagínate, si ese círculo se rompe, empieza ella a alterarse y a producirse en exceso cuando no debería producirse en exceso, y hay momentos en que el organismo ya no lo puede controlar. Ujú. Entonces, normalmente, ¿en qué nos ayuda? En los procesos inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Regula la inmunidad del cortisol, es decir, te pone fuerte para que tú no desarrolles una enfermedad, para que tú afrontes el día a día. Pero el día a día de uno es diferente al de otro, ¿cierto? Ujú. Entonces ese cortisol está ahí presente para ayudarte, pero resulta que tiene que subir, modularse y bajar. Pero si estás con mucho estrés y tienes un problema que no lo puedes hacer, que puede ser en tu trabajo, que puede ser familiar o lo que sea, ese cortisol está alto. Y como él ayudaba en la parte inflamatoria, pero a favor tuyo, está inflama. ¿Y qué inflama? Inflama todo tu cuerpo, tus riñones, tu cerebro, tu corazón. Entonces imagínate el nivel de estrés que mantienes teniendo un cortisol alto. Ujú. No es que el cortisol sea malo, ¿me entiendes? Sino que se dio una vuelta y en cambio ese mismo que te ayuda te está, te está haciendo daño, como dormir con el enemigo, más o menos. Claro. Pero hay gente que le gusta dormir con el enemigo, ¿cierto? Hemos visto casos. Y hay otras hormonas que también es importante hablar en este momento, que son los que te mantienen activos y otros que te relajan. Entonces ahí viene con la ansiedad y viene con la depresión. Pero son neurotransmisores que se producen en nuestro cerebro que son necesarios. Ujú. ¿Qué quiere decir? Entonces tú te tomas un café o te tomas alguna cosa o una situación o haces ejercicio. ¿Por qué te sientes bien? Porque generas hormonas, porque generas neurotransmisores en cambio de qué? De alegría, de bienestar. Ahí es donde vienen las adicciones. Ujú. Y hay adicción a todo. Entonces tú ves, dicen que bueno que hacen ejercicio, pero también hay una adicción al ejercicio, como hay una adicción al trabajo, como hay una adicción a todo. ¿Por qué? Porque eso que genera produce placer. Entonces ahí vienen otros neurotransmisores, la dopamina, Dopamina. las endorfinas, la serotonina, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una especial que se llama glutamato. Y este glutamato, en cambio, tiene que ver también con el dolor.
porque hay enfermedades que tienen que ver también con todo esto, como la fibromialgia, por ejemplo, o pacientes que sienten mucho dolor. Entonces, ¿qué producen? Ellos producen cantidades altísimas de glutamato. Pero resulta que la serotonina, el glutamato, en el momento inicial de la mañana o en momento determinado del día, necesita producirse para que tú estés así. Pero cuando hay un problema, se quedan conectados. O sea, no hay un chip que les corte y estás produciendo, imagínate todo el tiempo que estés riéndote, que estés feliz y todo el día así. No vas a descansar, te vas a estresar, te va a dar ansiedad y vas a estar alegre todo el tiempo. No puedes vivir todo el tiempo con cada media hora con una taza de café. Son momentos que tú necesitas. Entonces ahí es donde vienen los tratamientos, para poder regular de nuevo lo que está demasiado alto. Pero ¿qué pasa si produces otro neurotransmisor que se llama GABA? En cambio, el GABA es el de la relajación. Es el que se produce en un determinado momento cuando esto tiene un pico, para decirle, oye, 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 ya, ya, relájate, relájate. Se va relajando y va subiendo el GABA. Pero hay pacientes que por determinadas situaciones, ¿qué pasa? Se bajan los activadores y se activan los inhibidores. Ahí viene el problema de la depresión, porque se queda produciendo estos neurotransmisores, en cambio, pasa relajado todo el día. Entonces, es un paciente que no quiere hacer nada. Claro. Ahí es donde viene la parte del trabajo multidisciplinario. Entonces, cada profesional tiene sus herramientas, pero tiene que buscar las otras herramientas que ya no son parte de su especialidad. Ahí es donde viene la importancia del área psicológica, en donde yo le puedo tratar dermatológicamente hablando a un paciente, pero no voy a tener éxito si es que la mente y el cuerpo regresan a esa homeostasis. Yo puedo darle el mejor tratamiento. Hoy existen excelentes tratamientos biológicos, todo, pero yo no le puedo tratar tener éxito en la piel si no está trabajada la mente. Entonces, ahí hay herramientas donde entran justamente ustedes, porque hay un sinnúmero de otras enfermedades como la psoriasis, como el vitiligo, de que la afectación es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tú sabes que la persona es visual, ¿no es cierto? Aunque hoy en día creo que ha ayudado un punto positivo en eso, las redes sociales, etcétera, en donde muchas cosas ya se hacen atrás. Pero la parte de frente, o tú le pones una pantallita y ya solo te escuchan hablar, etcétera. Pero cuando es la parte de la actividad, si es en el trabajo, pues se complica. O simplemente que tú te veas cómo estás. Si no te ves bien, vas a tener esa alteración que ya no solo el tratamiento médico va a ser suficiente, sino que tú, como ya como psicólogos, tienen que ayudarle a elevar esa autoestima. Pero la autoestima, de lo que yo entiendo, no es engañar al paciente, sino es ayudarle a vivir con lo que él es. Así ¿No es. es cierto? Ahí están Y las herramientas que tú sí, nos puedes explicar. y es que se genera como un círculo vicioso en que la persona entra, en que está con una situación de la piel, cómo se ve a sí misma, porque obviamente tiene una afectación visible. Si, por ejemplo, tiene acné, se va a sentir mal consigo mismo y también cómo me ven los demás. Entonces se genera posteriormente ansiedad, cuadros depresivos, la persona no tiene ganas de hacer nada. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros con la terapia psicológica, que es para trabajar en ese estado emocional del paciente. Esa preocupación extrema que ellos tienen es para abordar directamente lo que es el bienestar emocional y que esa persona pueda sentirse mejor primero consigo misma. Cuando ya esté bien consigo misma, va a poder estar mejor con los demás. Cuando hablamos de niños y adolescentes, tenemos que trabajar terapia, casa y escuela, porque de esa manera le podemos ayudar con su entorno de manera general e integral, si es que tiene que tener exámenes complementarios. ¿Qué podemos hacer a nivel psicológico? Es de que primero buscar ayuda profesional con la terapia psicológica, eso va a ayudar muchísimo. También nosotros trabajamos en el tema de que también le damos esas estrategias al paciente, estrategias de afrontamiento que va a ayudar para trabajar, gestionar el estrés de manera adecuada.
con ejercicios de respiración, mandarle a que haga ejercicio físico, que cuesta mucho, pero no es imposible y puede ayudar muchísimo a la persona. Técnicas también como escribir, que ellos tengan un cuaderno terapéutico en el que vamos a hacer todas las tareas de aquí en adelante, validar esas emociones para que el paciente deje de sentirse culpable. ¿Por qué razón le ha pasado esto? ¿Por qué razón está de esta manera físicamente? Y también cuidar mucho su diálogo interno en relación a cómo está su imagen corporal. Una vez que nosotros empezamos a trabajar de manera interna, el paciente incluso empieza a mejorar de manera externa y puede ser que ese acné, esa urticaria, esa dermatitis vaya disminuyendo con el tiempo. ¿Qué podemos hacer, doctor Juan Francisco, a nivel dermatológico? Bueno, primero no automedicarse, que eso es importante, Ujú, y luego dejarse ayudar. Es decir, yo creo que todavía en nuestra sociedad nos falta un poquito más de educación en esta situación médica, de que tiene que considerar de que no solo un profesional probablemente le va a solucionar las cosas. Yo sé que en nuestro sistema es costoso, hay personas que tendrán un nivel o otro nivel adquisitivo, es verdad, pero en la parte de educación no solo es hacia el paciente, sino también a nivel de los profesionales. Yo creo que tenemos que trabajar de una manera en conjunto, multidisciplinaria, si, si tenemos este tipo de situaciones o enfermedades, no podemos dejar de lado la parte de la ayuda psicológica. Es algo que el paciente también tiene que entenderlo, que su parte emocional al médico que va a visitar no le puede solucionar porque no está preparado en eso. Y nosotros tenemos que saber nuestros límites. Entonces, no automedicarse, dejarse ayudar e ir con la mente abierta a que muy probablemente en las diferentes clínicas donde nosotros trabajamos, ventajosamente, en este caso, pues nosotros, o en mi caso, yo me apoyo contigo, con tu centro, ujú, para ayudar a aliviar este tipo de situaciones que no se van a mejorar si no arreglamos la parte emocional y psicológica, ujú. no solo del paciente, sino del entorno familiar. Entonces, el éxito que yo pueda tener va a ser que trabajemos en conjunto, de la mano con el psicólogo, para poder solucionar y ayudar a los pacientes que vienen en el día a día. Ujú. Y hoy hemos visto cómo la piel habla. Agradezco muchísimo al doctor Juan Francisco Barzallo por toda esta explicación que nos ha dado y nos ha ayudado a entender de mejor manera esa conexión que hay entre el cuerpo y la mente. Si te ha gustado este episodio, recuerda seguirnos para que puedas ver más información sobre salud integral. Recuerda que cuidar nuestra piel también va a ser cuidar nuestra mente.